La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, soy bueno, ya me he presentado así anteriormente, la costumbre. Soy licenciado en psicología, soy parte del equipo de la Clínica Humanista y pues bueno, en esta tarde, primeramente Dios, continuamos con el tema de autoestima en la infancia, con respecto a los puntos que ya hemos tocado anteriormente, en siete puntos específicos con respecto a lo que es la autoestima en los infantes, más que otra cosa o la relevancia que tienen los padres o los formadores en la educación, más que en la educación también en la formación de los niños, que posteriormente pues bueno, forman parte de una sociedad y que a su vez contribuyen o me atrevería a decir, pues le restan de alguna forma valor, le pueden sumar o restar como seres humanos, como personas. Vamos a dar unos breves momentos, mientras tanto, haciendo las invitaciones de costumbre con respecto a lo que es la clínica humanista de rehabilitación y expansión de la conciencia, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación con la intención de prevenir, en la mayoría de los casos, o por lo menos la intención es prevenir las adicciones y, en el caso de ya existir, el contrarrestarlas, se pudiera decir de esa forma, básicamente aportando elementos de desarrollo humano con la intención precisamente de mejorar la calidad de vida de las personas que se ven afectadas por las adicciones, por supuesto no refiriéndome únicamente a las familias o a los pacientes, sino a las familias también, entendiendo a la adicción como algo, pues como algo de sistema en lo que respecta a la familia. No solamente afecta al paciente o al usuario, vaya el que las consume, sino por supuesto también a quienes conviven con aquella persona. Entonces, pues bueno, dándole ya más entrada, viendo que algunas personas ya se están integrando, agradeciéndoles la compañía, por supuesto, de esta tarde lluviosa y que en lo particular experiencio como bochornosa un poco, con respecto a que a veces el calor se siente más así bochornoso. Entonces, también por supuesto la invitación el grupo Samadhi, este grupo de desarrollo humano también, que sesiona aquí en la Clínica Humanista, en las instalaciones de la Clínica Humanista, ubicadas en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y en donde se realizan sesiones de desarrollo humano, precisamente también y nuevamente con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas que pues que están integrándose o que se han integrado ya a este movimiento de desarrollo humano, que como ya se ha mencionado desde antes, pues es pues es contribuir con un grano de arena a lo que es pues nuestra sociedad. Por supuesto, desde el punto de vista, como lo ha mencionado anteriormente mi compañero, que en algunos momentos va a estar presente aquí conmigo, César, como lo ha mencionado el maestro Alejandro, el maestro Roberto, contribuir con un poco de lo que puedan ser nuestros conocimientos, parte de nuestras experiencias, a que esta situación de lo que es temas relacionados al desarrollo humano se hagan cada vez más comunes, por supuesto. Entonces, pues bueno, de antemano, insisto nuevamente, muchas gracias. Recordando que está a la venta y disponible el libro de Historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro en paz descanse Roberto Gutiérrez Valdés, y las memorias con los discos o los discos independientes de Radio Humanismo 4 y 5, en donde también se promueve lo que es el contenido de desarrollo humano, temas como autoestima, codependencia, reglas y límites, límites personales, programación neurolingüística, proceso de duelo, etcétera, etcétera, etcétera. Bastará con que nos hagan un llamado
ya sea directamente a la clínica o a los números de contacto que tenemos cada quien, ya sea para más información con respecto al tratamiento de la clínica, información de radiohumanismo, del grupo Samadhi, de las experiencias que, por cierto, este viernes 22 se realiza la próxima experiencia. Ya se están teniendo bastantes respuestas al respecto, ya hay, hasta donde tengo registro, podría decirse así, hay 20 escribientes y pues bastantes apoyos también. Y como ayer mencionaba Alejandro en la transmisión, si ya no hay espacio, se hace el espacio para que más personas se puedan ir integrando. Entonces, con el gusto de siempre de recibirlos y de el agradecimiento por permitirnos apoyar a contribuir al desarrollo de lo que la persona pueda entender como una mejor calidad de vida. Entonces, parte es esa la labor. Y pues el día de hoy vamos a continuar con lo que es algunos de los puntos que estábamos tocando con respecto a la autoestima de los infantes. De manera breve, para recapitular un poco con respecto a lo que mencionamos en sesiones pasadas, era esta cuestión, o más bien es esta cuestión de... Se mencionaba que la dinámica con respecto al infante ha de ser específica a las necesidades del mismo, es decir, por ejemplo, con respecto a cuando se le hace manifiesto, y que tiene que ver con relación del punto de hoy, de los límites o las reglas y los límites, cuando se le hace manifiesto, por ejemplo, a un niño o a un infante, alguna sanción o algún punto respecto a la dinámica que se tiene con él, ha de ser muy específica, acorde a las necesidades, al nivel del desarrollo, a la individualidad del infante. En otras palabras, con respecto al punto de hoy también, no es muy funcional o no resulta del todo funcional ponerle las mismas reglas evidentemente a un niño de 10 años que a un joven de 18, por poner una referencia. Hablamos de que para el niño es importante también tener relaciones afectivas estables, no solamente del niño para con los padres, sino también que perciba un entorno que también tiene que ver con otro punto, un entorno de seguridad física y psicológica. Dábamos de manera de referencia breve el aspecto de que quizá que porque al niño no se le grite o se le agreda físicamente, pero que perciba la violencia que hay entre los padres o entre los miembros otros de la casa, no significa que no registre la violencia o que él no lo vaya a ver. Desafortunadamente yo he escuchado aún al día de hoy algunos formadores, entiéndase padres, cuando hablo de formadores me expreso hacia los que tienen que ver con la formación del infante, y lo digo como formadores porque de una u otra manera no siempre son los padres, no siempre es el papá y la mamá, a veces y por razones variadas pueden ser los tíos, los primos, los abuelos, alguna otra persona involucrada en el desarrollo del infante. Entonces, por eso lo refiero de esa forma. Entonces mencionábamos que aunque la violencia física o psicológica o de cualquier otra índole no se dé directamente hacia el niño, pero se dé entre los miembros de la familia, no significa que no se dé, o más bien que el niño no lo perciba. Y a lo que me refiero con esta cuestión de que hay entornos en donde todavía se tiene desafortunadamente la creencia o por modelo que el niño, por ser niño, no entiende ciertas cosas, cuando me atrevería a decir que eso dista mucho de la realidad. El niño que observa, el niño que pone atención o más bien observa la dinámica de la familia, probablemente se encuentre repitiendo y replicando esas mismas conductas sin la conciencia que el adulto se supone que tiene. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un niño percibe violencia física en casa, por parte de, no sé, el padre hacia los hijos o a los hermanos, vaya, muy probablemente me atrevería a decir es una conducta que el niño va a replicar para con los compañeros en la escuela. No necesariamente en la escuela, me refiero como referencia que podría ser ese entorno, podría ser por ejemplo lo que sería la cuestión de con los primos, con los amigos de casa, etcétera. O sea, generalmente es una conducta que va a replicar. Que es importante observar que dentro de lo que vamos a tocar en esta tarde precisamente tiene que ver con darle una explicación adecuada al niño. Y con esto me gustaría comenzar un poco, o más bien continuar,
con el comprender el para qué sirven los límites en general. No me refiero solamente al infante, sino para las personas en general. ¿Cuál es la intención de que se queden límites establecidos con respecto al espacio físico y psicológico entre las personas? Creo que una de las cosas importantes a observar de entrada es que los límites no son negativos y que no necesariamente tienen que ver con la rigidez no necesariamente tienen que ser rígidos. De hecho, algo que se habla constantemente aquí en los temas con las familias es precisamente de la rigidez, si se pudiera decir de esta forma, adecuada, que debería tener un límite. Hay algunos puntos que son importantes tocar al respecto. Los iremos tocando en el transcurso de la sesión. Pero algo que mencionamos de forma general, la función de los límites como tal es la de permanecer en espacios separados, respetando valga la expresión, el espacio de la otra persona. Que se entienda y que se comprenda que este es mi espacio, que ese es el tuyo, y por obvio que pueda ser, que no es correcto o no es funcional, o puede no ser funcional el que transgredas ese espacio. En alguna ocasión escuchaba la expresión de que los límites son similares a las bardas, y con esto mencionaban esta cuestión de límites sanos o bardas lo suficientemente altas generan buena convivencia entre vecinos, que entre otras cosas, o en otras palabras podría ser buenos límites generan buenas relaciones. Para con los niños no es la diferencia, ya que muchas veces se radica precisamente en esta rigidez. Para cuando al niño se le pone un límite o cuando se le explica una regla, hay padres que me atrevería a decir, o formadores, insisto, que no tienen la sutileza o el tacto. Por muchas razones pudieran ser carentes de esta parte del poder explicarles a otros, y en este caso a los niños, lo que es el para qué está un límite. Es muy común escuchar, por lo menos en el entorno de las adicciones, es muy común escuchar esta frase de las reglas se hicieron para romperse. Desafortunadamente, quien tiene ese tipo de creencia o quien tiene por modelaje ese tipo de comportamientos termina en situaciones muy de riesgo. Las reglas, al igual que los límites, están para respetar espacios. Yo lo he expresado así, es un punto de vista. Considero que las reglas son aplicadas a entornos en común. Son reglas, yo lo menciono como comunales, y en tanto a los límites es más referirlo hacia los límites personales o al espacio personal. Es decir, una regla que se pone por ejemplo, en una sala, se asume que todos los que yacen en esa sala resultarán beneficiados cuando se respete esa regla. Sin embargo, en lo que respecta a los límites, es una cuestión de lo que yo estoy dispuesto a tolerar o a permitir en mi persona, en mi espacio físico y psicológico. Parte de esto da mucho a hablar o mucho a dialogar con respecto a qué tanto es un límite o qué tan preciso es poner determinados límites y hasta qué punto es necesario hacer énfasis en esos límites. Si asumimos entonces que los límites son este espacio o esta línea imaginaria que divide el espacio entre una persona y otra, asumimos que esa línea está por una razón. Esa línea está para no solo dividir, que de entrada no divide. Ese es uno de los mitos que yacen dentro de los límites. Los límites no dividen, los límites paradójicamente unifican, porque permiten una sana convivencia entre los miembros que coexisten en ese espacio. Los límites, entre otras cosas, tienen la función de que una vez puesto ese límite, una vez expresado, manifestado esa línea imaginaria, como mencionábamos, se entiende que cuando esa parte se respete, quienes coexisten, insisto, en ese espacio, van a saber o aprender a convivir de forma funcional. Porque asumo que tanto tienes el mismo derecho tú o la otra persona tiene el mismo derecho, tanto como yo lo tengo y viceversa. Asumimos que es necesario asumimos como una expresión, que quienes convivimos en ese espacio y al comprender que todos tenemos necesidades diferentes y que todas son igualmente valiosas e importantes, no es funcional
precisamente que yo me esté brincando esas líneas, que yo me esté brincando a otros espacios sin importarme cuáles puedan ser las consecuencias. Desde hace un momento que los entornos, por ejemplo en el ámbito de las adicciones, están muy regidos por las reglas que no se respetan. Y es que en la mayoría de las ocasiones, el que... mira, ahora sí llegó temprano. La verdad es que siempre llega temprano, pero después se va a otros lados, quién sabe a dónde. Y aquí está César, ponlo aquí. Y aquí está César con nosotros, entonces, sigues, empújala bien para que no haya problema. No, ¿verdad? No te voy a balconear porque si no, sí se vaya a poner Chucky la relación. Viene del trabajo, por supuesto. Preséntate César, para que ya también te vayas integrando. Ay, perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Aguilar y aquí nuevamente dándole las gracias por la oportunidad y la confianza y pues dando un punto de vista más que eso. De eso se trata aquí, de dar un punto de vista solamente y pues a ver qué se puede aportar. Lo que se puede aportar. Gracias, bienvenido, gracias por estar aquí y pues compartiendo nuevamente espacio, tiempo y pues conocimientos, como ya decías, el punto de vista personal. Mencionábamos ya esta cuestión de la función de los límites, como no sé si alcanzaste a escuchar o como en otras ocasiones vienes escuchando, sí. Que la intención de los límites es precisamente la sana convivencia, muy como las reglas, límite que no se respeta, límite que no se respeta genera roces o ¿cómo se podría decir? Roces, asperezas, conflicto. Inconformidad, ¿no? Inconformidad, por supuesto, y conflicto entre las personas que involucran o que están coexistiendo en ese espacio. Decía que algunos lugares en donde las adicciones, por ejemplo, yo tomo de referencia generalmente la clínica, porque es, parte en gran parte en donde, pues bueno, he adquirido la experiencia que al día de hoy puedo decir que he adquirido dentro de lo que cabe. Y precisamente el argumento de muchos de los pacientes, o la gran mayoría, es que las reglas se hicieron para romperse, y precisamente es por la falta de reglas o por la falta de límites o por el romper los límites y reglas establecidos el que algunos pacientes están en un tratamiento. Va mucho de la mano de aprender a frustrarse, me atrevería a decir. Cuando al niño se le explican los límites, se le explica de reglas, se le explica de la razón del por qué se ponen reglas y límites. Decíamos en una ocasión que el niño lo que busca muchas veces es simplemente una respuesta, y que lo único que necesita, por básico que pueda sonar, pues es simplemente una respuesta. O sea, le hace simplemente una pregunta, se le da simplemente una respuesta. Atender a su inquietud, atender a su duda, simplemente como lo que es, como una cuestión de resolución de la inquietud que tiene el niño. Más que nada, porque no sé si estés de acuerdo, y ahorita me gustaría también saber tu punto de vista, creo que muchas de las ocasiones es donde se da esta confusión entre lo que es una autoridad y un autoritarismo, entre lo que representa la autoridad o lo que debería de representar la autoridad y lo que debería o lo que representa quien es autoritario. Generalmente, y se ha hablado ya anteriores ocasiones al respecto, quien es autoritario tiende mucho a la parte del abuso, de la violencia, del transgredir el espacio de la otra persona. Muchas veces radica en esta, me atrevería a decir, insensibilidad con respecto a lo que pudiera sentir el otro. Doy un ejemplo de esta situación, y a algunos les sonará. En particular, cuando lo llegué a escuchar por primera vez, por ejemplo, me sonó muy como que me estaban espiando, porque lo decían así como: ¿qué te decía tu madre, o qué me decía mi madre en este caso, cuando yo le pedí un permiso para salir? Mi madre, mi padre, quien sea. Y era, pues, ¿no vas a salir? Y generalmente la respuesta era, pues, con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no puedo salir? Y venía el, pues, porque yo lo digo, porque es mi casa, porque son mis huevos, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero ser más explícito en ese sentido, pero llegaba a esta situación en donde, pues, yo nada más quiero saber por qué no puedo salir. Y ya si estaban más encabronados, era como, pues, porque yo lo digo, y mientras vivas en mi casa, comas de mi comida, bla, 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 se va a hacer lo que yo diga. Y entonces, la respuesta podría ser muy variada.
por eso hace unos momentos comenzaba diciendo que las reglas el trato, pudiera decirse, o la formación del infante va a variar dependiendo la edad, va a variar dependiendo el entorno, va a variar dependiendo la formación también de los formadores. Que por ejemplo, no son ni las mismas consecuencias ni los mismos castigos los que tiene un niño de 10 años que el joven que tiene 18, claro, por ejemplo. Y esta cuestión va muchas veces también a los límites. Por ejemplo, si al niño se le explica, ok, no puedes salir porque ya es tarde, porque no has acabado tu tarea, porque, no lo sé, no comiste o no cumpliste con determinado acuerdo, no lo sé, etcétera. O sea, dándole una explicación del por qué se le está diciendo que no, el niño quizá no se quede tranquilo, y creo que ahí radica también uno de los puntos que me interesaría tocar. Porque hay quien espera que el niño, después de haberle hija de su madre, iba a dar el samizazo, después de habérsele puesto el límite, se espera que el niño o la niña, el niño en general, no se enoje. Es algo común que le dicen, y ni te vayas a enojar porque te voy a dar una chinga, ¿no? O si el niño ya está llorando y te voy a dar otro para, como el Chavo del 8, ¿no? Para que llores con ganas y para que realmente llores con gusto, ¿no? Y es muchas veces, pues déjalo que llore o déjale expresarlo. De entrada, lo que le estás quitando o lo que se le está impidiendo obtener es algo que el niño quería. Lo mínimo que se le puede permitir hacer, y por favor que no se malentienda, es permitirle expresar su emoción al respecto. Creo que también ahí radica un conflicto, porque de entrada es cuando se dan los famosos berrinches. Y explicarle al niño que es una cuestión de por qué no se puede, o de darle una respuesta acorde a lo que el niño puede o debe saber, va a hacer que esté más tranquilo con respecto a la pregunta. Pero eso no significa que no tenga la ansiedad o el derecho de expresar su sentir a cómo se manifieste, en llanto, en grito, en coraje, en enojo, en tristeza, en decepción, pudiera ser. Cuando al niño se le dice que no puede salir, pues normalmente hay desánimo, hay tristeza, hay esa situación de pues vale madre, ¿no? Yo quería salir, yo quería jugar. A lo mejor no con esas palabras de niño, ¿no? Pero sí una cuestión muy de pues yo quería hacer tal cosa y mi mamá o mi papá me dijeron que no. Sí, de hecho coincido mucho contigo en la parte de los límites. No se pueden poner, como comentabas, un niño de 5 años a un joven de 15, vaya. Uh-huh. Porque en primera no va a reaccionar igual. En segundo, pues no, las necesidades del infante como del joven pues no son las mismas. Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que radica mucho en no ser tan, ¿cómo se podría decir? Autoritarios, como lo mencionaste. Estricto. Yo creo que valdría mucho la pena manejar la parte de la empatía, no sé, ya que bueno, en primera, pues uno pasó por ahí, o nuestros padres pasaron por ahí, o los padres pasaron por ahí, ¿no? Y yo creo que poniendo la empatía, pues va a ser muy, muy necesaria. ¿Para qué? Para responder el como tú lo mencionabas, el por qué. Uh-huh. Dar la respuesta al que no se vaya a ver como el de por mis huevos o el por qué lo digo yo. Uh-huh. Si tú te pones en los zapatos, aunque se escuche o se oye muy... Es que no quiero decir mal, pero se oye poco factible, se puede decir así, el ponerte en los zapatos de mi hijo, porque mucha gente le pega el de, ay, ¿cómo me voy a poner los...? ¿Sí? Vas a encontrar la manera de darle la explicación que requiere el niño o el joven o a veces ya está adulto. El niñote. Ajá. Y eso va a generar que se quede tranquilo. Cuando tú tienes o le explicas el porqué de ciertas cosas o ciertos límites, lo que estás generando es darle tranquilidad al niño. Pero perdón que te interrumpa. Sí. Creo que mucha de esa tranquilidad viene como resultado de la certidumbre que el niño recibe. Es decir, el niño, al tener una pregunta, surge, pues, valga la expresión, o sea, una pregunta es una incógnita, una duda, son sinónimos. Me refiero a que
esta pregunta surge de una inquietud, una incertidumbre, vaya. Esta incertidumbre se da o se resuelve dando, y sé que puede sonar muy básico y obvio, dando certidumbre, es decir, dando una respuesta. Creo que es válido hacer conciencia, por supuesto, de que si en ese momento yo no tengo la respuesta o no sé qué responder, o también estoy perdiendo parte de la parte de la razón porque me estoy enojando, porque estás haciendo tú eres mi hijo, ¿no? Vas a ser mi hijo en esta sesión. Ya estás. Eres mi hijo, tú me pides salir, yo te digo entonces que no, y tú te empiezas a enojar y empiezas a hacer berrinche, ¿no? Ya sea gritar o una pataleta. Entonces yo empiezo a perder el control de la par tuya. Y por esa falta de control emocional, me atrevería a decir, ya no es un niño llorando, ya somos dos. Y entonces en mi miedo o en mi temor, me atrevería a decir, de no saber qué responderte, te doy respuestas muy simples y que no responden absolutamente nada. Porque yo lo digo, porque es mi casa y bla, 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 todo lo que decíamos. Creo que esta cuestión, ¿qué le da al niño? No como tal tranquilidad, creo que le da certidumbre, y de la certidumbre posteriormente llega la tranquilidad. Pero en esos entre la certidumbre que se le da con una respuesta clara, concreta y a lo que el niño necesita saber, y la tranquilidad generada por la certidumbre, están las emociones intermedias, que sería el enojo, la tristeza, lo que el niño experimente por el no que le dijeron. Porque al final, creo que mucho de la frustración viene cuando no se sabe digerir los nos. No sé si me explico. O sea, no puedes hacer frustración. Como tal. Sí, o sea, la intolerancia, la frustración mi papá me dijo que no, pero nunca me explicó, y ahora ya estoy grande y ya soy alguien que puede hacer lo que quiere, entre comillas, y entonces de repente me topo en la escuela alguien que me dice, te tienes que meter a tu clase, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Prefectos. Entonces yo le digo, pues no me voy a meter, y me dice, te tienes que meter porque yo lo digo. Puta, ya ahí está la memoria, me conecto con mi pasado, con mi historia, y es, mira, este cabrón me va a decir qué hacer, ¿no? Entonces, sí, mi papá y no lo permití con exactamente, mi papá. Y lo que, no tanto no le dije a mi papá, sino lo que no... No, me refiero a que si no permití el no a mi papá, ¿por qué se lo va a permitir a este cabrón? Exactamente, y entonces hay quien se vuelve muy conflictivo con la autoridad, los maestros, los mismos padres, las personas adultas o mayores, los policías, no se diga, la cantidad de personas que tienen conflicto con la autoridad se ve muy reflejado en los que detienen. Dicen, ¿y por qué me detuvo, oficial? No digo, hasta cierto punto es claro, es necesario tener una respuesta, es parte de, pero dicen, a ver su documento, su dictamen que diga que me puede detener. Una orden, ¿no? De que me puede detener. Pues como, no, a veces se recae, creo, mi punto de vista, insisto, sobre el absurdo. O sea, si no traes nada, nada que te comprometa, pues accede por cortesía. Digo, cierto, hay abusos, bla, 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 eso ya es otra historia. Pero a lo que me refiero es, muchas veces esta cuestión de falta de respuesta, falta de certidumbre, y entonces sobreactúa lo que es un evento actual, pero es basado en lo que no supe resolver en el pasado, en mi historia. Yo lo achaco más a eso, Charlie, no sé si estás de acuerdo, a la falta de límites como tal, cuando se presentan esas situaciones que tú mencionas, pero por la ausencia de límites como tal. ¿A qué me refiero? A cuando tú no estableces desde niño a un infante un límite, pues se vuelven los típicos niñitos, ¿cómo se dicen? Se me fue la palabra ahorita. ¿Niño emperador? Sí, pero tiene otra palabra, ahorita me acuerdo. Los tiranos. Ok. Los tiranitos, el que no acepta, como tú dices, el no, no está acostumbrado a la frustración como tal, el que siempre le encuentra algo malo a las cosas, el que no tiene, vaya, se oye muy rebuscado, pero no tiene un límite por la ausencia que hubo desde pequeño como tal, perdón. Eso, pues a mí en lo personal, me da que se va perdiendo o hay una ausencia de un autocontrol tal cual, por lo mismo de la falta de un límite.
era como el ejemplo que tú pusiste en el autocontrol de decir, bueno, pues si nada más un policía me está diciendo, a ver, enséñame tus documentos, y de esos que se encienden, que dices, oye, pues si nada más te dije casi hola, y ya me quieres golpear. Yo lo asimilo más eso a la falta de límites como tal, no a alguna respuesta fallida cuando tú pones un límite. Okay. Lo que mencionaba hace un momento, creo que va muy de la mano con esta cuestión, es el comprender, más que el entender, el comprender realmente de qué sirve un límite. Más que el simple hecho de decir, bueno, aquí hay reglas. Hay entornos, muchos entornos en donde se tiene inclusive papeles pegados en la pared diciendo el reglamento, lo que se puede y lo que no se permite y demás. Sin embargo, creo que es relativamente sencillo caer en el no respetar las reglas y los límites, y creo que eso va derivado del no saber o no comprender por qué están esas reglas y límites. Por ejemplo, hace poco, literal aquí en la clínica, estaba como podría decirse una regla, el hecho de que no estuvieran asomados en la ventana. Ya has visto la ventana que está aquí, que da a la calle. No por una cuestión de simplemente querer tenerlos en otras partes, ¿no? Sino por esta cuestión de lo que en algún momento otras generaciones pasadas llegaron a hacer. En algún momento hubo quienes, digamos, voy a decirlo como tenían poca inteligencia social, o carecían de inteligencia social, y se paraban en la ventana y a las personas que iban pasando les gritaban peladeces. Y obviamente hubo quien pues, no toleró esa parte y se pasó a reclamar o pasó a hacer mención de lo que había pasado, y bueno, se puso como una regla el que no se podían asomar. Pero entonces quienes hicieron la falta o cometieron la falta se fueron, pero se quedó esa regla. Sin embargo, quienes iban llegando trataban de asomarse, y los otros, muy como en el experimento de los changos, y perdón por la referencia, muy como en el experimento de los changos, los demás simplemente les iban diciendo, no te puedes asomar, no te vas a asomar, y preguntaban, ¿y por qué? Y decían, ¿por qué no? No, así nos dijeron. Cuando llegué exactamente, ya cuando llegaron, pues ya estaba este rollo, ¿no? Entonces, llegó un momento en donde hubo quien sí se puso al brinco. Dijo, pero pues es que yo me quiero asomar, ni que fuera a hacer qué. Esa persona se le explicó precisamente por qué se había puesto esa regla. Justamente cuando se le explicó, fue no tanto que estuviera como que, ay, bueno, está bien, conforme, o sí, conforme. Sin embargo, sí aceptó que era una sugerencia, una regla que era considerado, que era viable. Porque, digo, al menos, por lo menos él, sí no tenía intenciones de gritar, pero él sabía y veía que otros de sus compañeros tenían los mismos comportamientos que otras generaciones. El punto está en la primera, esas otras personas que no sabían por qué era esta regla, pero aún así lo seguían hablando, básicamente se atenían a lo que pues la regla pasada indicaba, simplemente no te asomes, pero siempre hay alguien, o generalmente hay alguien que levanta la mano y objeta por ello. Esto es totalmente respetable. Yo por lo menos en ese sentido creo que es totalmente válido y respetable que una persona que no le cuadran ciertas cosas levante la mano y diga, yo quiero saber por qué es esto. Sin embargo, dentro de esa misma dinámica, para otros fue necesario también comprender lo que hablamos de la certidumbre. Él tenía una duda y simplemente era darle una respuesta. Hubo quienes esa respuesta no les fue suficiente, pero ahí se vio parte de la disfuncionalidad, porque esas otras personas a las que no les fue suficiente objetaban, reclamaban, reclamaban, pero cuando se les explicaba por qué, simplemente seguían reclamando, porque ya era una constante, por el historial que sabe de algunos pacientes, el entorno en el que se desarrollan y demás, era una constante que no importaba qué explicación le dieran, era como una regla, valga la expresión, como era como parte de la dinámica, tener una pelea con el que ponía la regla. Traducción, tenía una pelea con la parte de autoridad, porque quien fue formador no fue autoridad, fue autoritario. ¿Se me explicó? Dices,
¿La falta de reglas puede llevar al caos? Por supuesto, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que también las reglas, los límites, perdón, demasiado rígidos, pueden producir exactamente lo mismo, pero pueden producir algo similar. Sin embargo, creo que hay un factor que podría ser una de las marcas más diferenciadas. Es decir, se genera una aversión a las reglas, se genera una aversión hacia el que pone las reglas. Y entonces es como, pues yo no tengo por qué ponerme, tú eres autoridad ahora yo soy tu chavo. No tendría por qué tener ningún problema contigo, ¿vale? Pero entonces, llegando de un entorno en donde el que es autoridad siempre tiene esa frase de porque yo lo digo, bla, 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 de repente me topo contigo y me dices, pues es que las cosas son así, así. Y lo que surge en mí, al tener la referencia de alguien que tuvo el mismo rol que tú, pero que fue pasado de lanza, por decirlo de un modo, entonces me pongo más aversivo, me empiezo a poner agresivo inclusive contigo. Tú quién eres, tú por qué me vas a decir qué hacer, etcétera, etcétera. Pero sería entonces con la parte, con el personaje como tal. Con lo que representa. Vaya, sí, ¿no? Porque Sí. no vas a ver en todos a tu papá, o bueno, mi papá o a mi Podría mamá, ser, pero es con lo que a la representa. figura, vaya, como tal. No a la regla, Así es. sino a la figura que está La de que lo estoy autoridad. diciendo, Ajá. sí, es que es con lo que representa, porque muchas de esas veces lo que las autoridades me dicen, pues no carece de sentido, o sea, tiene sentido lo que me están diciendo, pero yo no me voy a permitir que nuevamente otra persona que porque tiene, y yo he escuchado esta frase en algunos pacientes aquí, es que tú te crees mucho porque eres el encargado, o tú fulanito te crees más porque eres el estancia, o el rol que jueguen cada quien, tú te crees más por esta razón. Y dices, no, yo no me creo más, o sea, simplemente es una indicación, se te está transmitiendo el mensaje, conviene que lo acates porque aquí está un punto también en lo que radica la parte diferenciada entre autoridad y autoritario. El que es autoridad, cuando se llega a faltar a un límite o se llega a transgredirlo, sabemos que todo límite que funge como límite tiene una consecuencia en caso de no ser respetado. Claro. ¿Cuándo son las reglas demasiado estrictas? Cuando no se permite un rango de error. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, no sé, hipotéticamente, no, bueno, es que está muy fuera, a ver, bueno, sí lo voy a poner como referencia nada más. Hipotéticamente que la regla fuera o fuese el sacar 10 en la escuela, porque es lo único que tiene que hacer. Es una única obligación. Es su única obligación, ¿no? Y entonces de repente llega con un 9 o con un 8, que para lo que yo tuve en su tiempo, pues es una buena calificación. ¿Se me explicó? Pero bueno, ella con el 9. Y entonces una regla que fuese demasiado estricta es, ¿cómo puede ser posible que haya sacado 9? Es intolerable, más bien no es tolerable ese tipo de conducta, ¿no? Tú estás obligado a sacar 10. Entonces llega con el 9 y yo le empiezo no a azotar, sino a sancionar por no haber cumplido con ese 10. El rango ese parámetro de error que permite un límite flexible, permite que la persona no sea meramente precisa, exacta o perfecta, permite que la persona pueda ser accesible para consigo mismo, que no tenga que manejar un nivel de neurosis, vaya, un perfeccionismo así como tal. Tal cual. Sí, porque de entrada, y lo se ha dicho abiertamente también, si hay personas que sacan 10, ¿no? Siempre. Pero vaya, no hay persona perfecta. No hay ni padre perfecto ni hijo perfecto. Esos padres perfectos esos padres que le piden a sus hijos perfección, me atrevería a decir que son padres muy frustrados consigo mismos, que constantemente de alguna forma, y esto es un punto de vista nada más, no quiero castigar ni azotar a nadie. Creo que es una postura muy de desaprobación, ni siquiera para el hijo, ¿no? para sí mismo. Claro, es pedirte que tú des lo que yo no pude dar. Y en ese sentido, pues... Todo lo que le cargas al hijo. Pues por supuesto, al final tienes tu única obligación. Creo que tú lo mencionabas en una ocasión, lo mencionó también Roberto. Si el hijo lo pudiera observar, diría, tú lo único que tienes que hacer es mantenerlos, si nos tienes bien jodidos, ¿no? Pero aquí la cuestión es, el límite puede tener un rango de flexibilidad. Alejandro lo ha expuesto como con la metáfora de la cuerda de guitarra.
Él lo ha Como tensas comentado, mucho. exactamente, con la tensión que tiene la cuerda. Demasiado rígida puede tronarse y demasiado flexible no va a dar la funcionalidad que tiene Claro. o la que debería de dar. ¿Cómo puedo saber yo si estoy poniendo un límite adecuado o lo estoy manejando de forma adecuada? Observa el parámetro de error. Es decir, por ejemplo, creo que una de las características de los límites es, ya te agarré de No. creo que una de las reglas de los límites, bueno, más bien un punto que puede ayudar a manejar los límites podría ser la flexibilidad y por supuesto el que pueda ser negociable bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, aquí los pacientes que salen son pacientes con una condición alcohólica de adicción, vaya. Y en el consumo es cero tolerancia. No porque no pueda la persona, de poder puede, de querer pues seguramente quiere. Lo he dicho, yo personalmente lo he dicho como alcohólico, yo sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo termino. Por eso la tolerancia cero es importante manejarla. Hay quien podría decir, y en algún momento creo que lo llegaron a comentar en la junta de la familia, pero es que entonces ahí ya no hay flexibilidad. Es que ahí llega la parte de saber negociar. ¿Qué tan conveniente es darle flexibilidad a ese límite? Si tú le, ¿no? por supuesto, si tú le permites, por ejemplo en las familias, tú le permites a tu familiar flexibilidad de una copa, perdón por la expresión, pero chingó a su madre. O sea, simplemente... Igual puede ser la última, ¿no? Exactamente, o sea, esa primer copa o esa primera dosis de lo que sea va a ser la cadenita como efecto dominó que va a empezar a empujar todas las demás. Exactamente. No, nada más no te pegues. No, es que me das corazón. es esa cuestión de saber negociar los límites. Aquí, por ejemplo, se les pregunta a las familias, y ahora que su familiar salga, ¿cuál va a ser la regla o el límite con respecto al tiempo? ¿A qué hora puede llegar? Y hay quienes dicen, no, a las 10. Ok. Me imagino que estás contemplando su trabajo, el que va a ir al grupo, el proceso, el tráfico, no lo sé, X circunstancias que algunas no puede controlar él. Ok, no, pues entonces no voy a poner a las 10, vamos a ponerlo a las 12. Y bueno, ya está a las 12. Otro de los puntos importantes a considerar a la hora de poner límites es saber si yo lo voy a aguantar. Decía hace un momento, las reglas, personalmente yo lo percibo así, las reglas son comunales, los límites son personales. El límite es, yo no te voy a permitir llegar después, o no voy a permitir que llegues después de las 12. Ok, y si llega después de las 12, me imagino que vas a aguantar dejarlo afuera. Porque si no vas a aguantar el que esté maullando como gato afuera de la casa, o aullando, bueno, sí, maullando como gato, fuera de la casa, con frío y con todo lo que él sabía que se podía generar si no cumplía el límite o la regla, mejor no lo pongas. Porque si como autoridad soy el primero en romper el límite, no solo voy a perder credibilidad, voy a perder imagen. Claro. Y al rato que yo le quiera decir por ejemplo, regresando a la parte de los límites en los hijos, si yo le pongo a mi hija como límite, no se puede comer ningún dulce hasta después de comer, que es como de lo típico. Y yo soy el que cuando la veo llorando, y por favor dame un dulce, nada más va a ser uno, y no puedo aguantar verla llorar. Y digo entre comillas aguantar verla llorar porque es una postura, y se ha mencionado también abiertamente, es una postura muy ojete. Perdón por la forma, pero es una postura muy ojete, muy agresiva para la otra persona. Porque en líneas o entre líneas es, no, mi hija está llorando porque quiere una paleta, por ejemplo. Pero la regla fue, simplemente no comes ningún dulce hasta después de comer. La regla me dice, pues básicamente permite que acabe de comer, ayúdale a comer, haz dinámico el juego, el aspecto de comer, para que pueda disfrutar de su paleta después. Verla llorar me va a producir pues inconformidad, desagrado. No me agrada, personalmente no me agrada ver a mi hija llorar, y ella lo sabe. Y a veces es como poner ojos de cocodrilo. Yo he visto algunos aquí en la clínica, ya no son niños, cabe aclarar, son niñotes. Son adolescentes ya, el más chico tiene 17, 18 años actualmente. Vaya, el punto es, yo he visto a algunos pacientes aquí ponerle ojos como del gato de Shrek, así a sus familiares, y por favor me vas a sacar antes. Y es como, bueno, pero nada más 2 semanas antes. Y es, no, pues nada más, o sea,
no da lo mismo. No cabe ese proceso. El punto es, yo he estado dispuesto, y hay quien, cuando comenté eso en una ocasión en una terapia familiar, hubo quien me dijo, es que tú eres insensible. Y dije, no, ¿cómo crees? Me duele en cierto punto ver a mi hija llorar, por supuesto. ¿No te aplicaron la de no tienes corazón? Me sonó a eso, sí. Pero era, a ver, en una ocasión una referencia que dio, creo que fue Roberto, en paz descanse, decía que una niña estaba llorando en un supermercado porque quería una muñeca Barbie, un Ken, algo así. El punto está en que él empezó a hacer rabietas, se tiró en el suelo, gritó, mamá, mamá, yo quiero la muñeca, bla, bla, bla. Y que llegó un momento en donde la mamá, con el fin o la intención de tener el llanto, de que no la avergonzara enfrente de toda la gente y demás, le accedió a comprarle la muñeca, o el muñeco, no sé qué sea. Puede haber sido un Ken, por ejemplo. Entonces, él daba como referencia, ahorita te llora por un Ken de 15 centímetros, al rato te va a pedir salir con el greñas, el roñas, y va a haber más bronca. Digo, ahorita, ¿cuál es la intención de los límites? Prevenir, evitar una frustración que de todos modos la vida misma le va a causar. O sea, yo ahorita le digo que sí a mi hija todo, por ejemplo. El problema es que no todo el mundo la va a ver con los mismos ojos que yo la veo. Claro, yo le quiero evitar un dolor que, por ejemplo, por esta misma referencia de la paleta, no quiero verla llorar. Pero al rato va a haber quien le valga madre y simplemente no es no y punto. Y no va a tener la sutileza, ni el tacto, ni el cariño, ni la empatía que yo podría manejar un límite con ella. ¿Sí me explico? Aquí la cuestión es, yo veo a algunos padres cuando, por ejemplo, se habla de esta cuestión de reglas y límites, el miedo que sienten o el miedo que se ve expresado, por lo menos mi interpretación es esa, en algunas caras cuando les digo, ¿ya saben qué va a pasar con sus familiares cuando ustedes no estén? Porque hay quien se asume y se ha dicho abiertamente también que no es básicamente, voy a decir poco probable que haya un consumidor si no hay un facilitador. Y el facilitador es el que por no sentir feo él es capaz de causarle daño al otro. Claro. Y sé que lo que acabo de mencionar podrá sonar un poco o un tanto, no sé si fuerte sea la palabra, pero el punto sí está sustentado en esa parte. ¿Por qué? Porque no te importan las consecuencias que el otro vaya a generar. El otro va a haber un momento donde yo no lo pueda cuidar, claro, y no va a haber quien le esté dando constantemente o consumo, o permisos, o sustancia, lo que sea. Y entonces, posteriormente él va a tener consecuencias derivadas de los límites que no se respetaron, o de los que no hubo, o de los que fueron demasiado rígidos. Si yo sé poner un límite basado en explicarle que va a haber consecuencias, puedo evitarle mucho dolor. ¿Sí me explico? Es que realmente yo creo que aquí, bueno, por mi punto de vista, existe un paradigma que, como lo mencionaste hace rato, del límite es como castigo, lo ven. Y realmente, si lo pensamos o lo pienso un poco, pues es una prevención de un riesgo que te va a traer, o ahí lo acabas de decir, se me fue, una consecuencia como tal, posteriormente. Pero digo, yo en su momento también lo hice así de poner un límite, pues ya lo veía como autoridad y era enojo, era rabieta, pero si lo ves trae un trasfondo, yo creo, en el sentido, como te comento, pues es un riesgo que es un foco rojo para el riesgo que puede generar más adelante o en ese mismo momento como tal. Otra cosa que te escuchaba comentar, pues también a mí me gustaría tocar mucho en la forma en cual se van a poner los límites. Porque tú mencionabas, vas a aguantar el que tu hijo se quede afuera, el ejemplo que pusiste. Eso ya es hablando del caso de un adolescente, sí, o alguien mayor. Pero y en los niños, no dudo que pueda haber alguien que los deje afuera, ¿no? Pero me refiero a que es muy importante ver cuando tú vas a poner, o bueno, cuando yo voy a poner un límite, el tono de voz que vas a usar, la forma en que se lo vas a decir, hasta todo el aspecto no verbal que vas a manejar. Sí. Porque si no, como comentabas, vas a perder una credibilidad que en vez de que digan, ay, mi papá ya en verdad me está poniendo un límite, mi papá está jugando otra vez.
Y se va a hacer permisivo eso y pues de límite no va a tener pero absolutamente nada. Sí. Entonces es muy importante en mi punto de vista toda la cuestión no verbal, que es tono de voz, como lo dices, hasta la velocidad, vaya, en que tú lo vas a comentar como tal. Sí, creo que una de las habilidades que se requiere, me atrevería a decir, para poder poner un límite de manera adecuada es observar que la asertividad, personalmente creo que es una pieza por lo menos importante. A eso me refiero. Yo he interpretado, no porque me lo haya sacado de la mano, lo haya inventado, como modo de resumen de lo que he observado de la asertividad, que no solamente es la forma en la que lo dices, sino que también existe el lugar apropiado. Uh-huh. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, igual, ahora vas a ser mi chavo otra vez. No es lo mismo que, por ejemplo, cometas un error, estamos en la sala, de repente se te cae la taza de café, por ejemplo. A que yo te lo diga enfrente de todos, con un tono de voz agresivo, siendo agresivo, violento contigo, a que te aparte de ese lugar y te diga, oye, lo que hiciste, por ejemplo, de forma neurótica, yo sé que esto no le pasa a nadie, es hipotético. Que yo te agarré enfrente de todos y te dije, estás bien pendejo, otra vez lo hiciste, no puedes hacer nada bien, ¿cómo es posible? Ya me dejaste en vergüenza de todos, y todos así viéndonos, sí, ahora ya nos exhibiste, ¿no? Ya con ya con todos los ojos de todos encima, te digo, ya nos exhibiste y bla, bla, bla. Cuando pude, o como opción tengo limpiar, de entrada limpiar. Uh-huh. O sea, la parte de la responsabilidad es la que me invita a asumir las consecuencias de lo que yo hago. Y yo he hecho, o he mencionado como paréntesis, el que las consecuencias no siempre son negativas. Es que hay quien relación no tiene por paradigma consecuencias, ya hubo pedo. No, consecuencias positivas, consecuencias negativas, de cualquier índole. ¿A qué me refiero? Limpio el desmadre, o limpio lo que hiciste, lo que hice, lo que pasó, o te enseño a limpiarlo. Nos podemos apartar a otro lado y decirte, oye, hay que tener más cuidado, te equivocaste, se te resbaló, porque de eso muchas veces radica el miedo que algunos tienen a reconocer sus errores. ¿A qué me refiero? Yo una vez, hace poco tenía una paciente que a cada rato pedía perdón. Me decía, ¿puedo comentarte algo? Y decía, pues es tu terapia, ¿no? Pues ahora sí que... Dale. Pues, dale, ¿no? Ahora sí que no hay bronca. Pero era constante esta cuestión. Bueno, tengo algunas presencias ahí con ese tema. La cuestión es que le decía, ¿por qué pides tantas veces perdón? O sea, que no sé, como parte de lo que digo, para respetar su caso y demás, algo que se comentaba en una ocasión era precisamente con respecto a esta sensación de que había cometido ella un error, de que ella era el error. Y más que otras cosas, de que si aceptaba el error, iba a ser sumamente castigada. Es que, no sé si me estoy explicando, hay quien tiene miedo a reconocer la equivocación, porque muy como con el ejemplo que hace rato damos de la referencia de autoridad, o más bien el autoritario, hay quien dice, ya la regué, algo malo va a pasar. Va a venir papá con el cinturón, mamá con el cable, me van a gritar, me van a decir, tranquilo, ahorita no estás ni con tus papás, ni en ese momento, y ya no eres un niño. ¿Se me explico? Como adulto, en teoría, tienes otras habilidades que como niño no tenías. El día de hoy, como adulto, si algo se me cae, y como niño también, por supuesto, puedo agarrar un trapo, pedirte me apoyes, lo limpiamos, si se puede arreglar la taza, la arreglo, si no, pues simplemente la desecho. ¿Se me explicó? Pero hay a quien por tirar una taza le dieron unas chingas. De verdad, impresionante el nivel de violencia que a veces se maneja por cosas tan insignificantes, entre comillas. Digo, porque es una referencia nada más. Pero hay quien, como en este ejemplo, insisto, creo que la asertividad tiene que ver con la forma en la que te lo digo y el momento en el que te lo digo. Si estamos frente a otros, de ahí surge la vergüenza. Y ser muy específicos en lo que está... Por supuesto. En el límite que estás... Que tiene que ver con lo que mencionabas. Muy enfocado a que te equivocaste o hiciste algo que estaba mal. Algo que creo que es importante hacer manifiesto cuando a alguien se le muestra que transgredió cierto límite o que se equivocó en alguna acción, es hacerle saber que el amor que se le tiene no está condicionado hacia lo que la persona hizo. Sí. ¿Sí me explico? La acción, lo que te comentaba la vez pasada, ¿no? La acción como tal. El amor es incondicional hacia el niño, nada más. Ahora sí que la acción que tú realizaste fue la que
no estuvo, o no quiero poner la palabra de no porque, digo, pero tal cual la acción es la que me desagradó. Ujú. El amor ahí está, el amor es incondicional, porque también puedes llegar a pegarle, vaya, tocando el tema, en el autoestima. Sí. Yo siento, mi punto de Sí, vista. por supuesto, y además que creo que, o considero que algo de lo que es esta forma en la que se le expresa al niño, o sea, tú te equivocaste o cometiste un error. El reconocerlo no tiene nada de malo. Por eso algunos, digo, muy tomados de la referencia que hace un momento se daba, por eso algunos tienen tanto miedo a reconocer que se equivocan, porque pareciera que el mundo se les va a caer encima. Y yo he escuchado a personas que dicen, uy, se rompió. No, güey, no se rompió, lo rompiste, o por decisión o por omisión. ¿Qué quiere decir? O fue un accidente o lo hiciste a propósito. En cualquiera de los dos casos va a haber una consecuencia diferente. Si lo hiciste a propósito, pues bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo rompes? ¿O cuál es tu intención? Si lo hiciste por accidente, se asume que te hace falta poner atención. Te hace falta ser más cuidadoso con lo que haces. E insisto, creo que es muy importante hacer énfasis en cómo se lo menciono. En los absolutismos que le dicen al niño, es que siempre te equivocas. O sea, tiraste un vaso de leche en la mesa y es que no puede ser posible que no sepas comer bien. A ver, tranquilo, viejo. Porque esa forma de hacerlo, yo como niño, lo aprendí de ti como adulto. Sí, mucho modelaje. Exactamente. Esa forma, dicen, es que no sé por qué yo lo he escuchado aquí, yo no sé por qué mi hijo no reconoce que está mal. No, pues de algún lado ¿de dónde será? No sé, señora, usted no sabe si habrá algo en su casa. Ah, no, en la mía no, yo en mi casa todo está, no, pues entonces quién sabe. O sea, a veces parece risible el hecho de cómo lo le hacían en una ocasión. La mente es cabrón, ¿no? Y a defenderse va a buscar todas las estrategias posibles para, cuando no se tiene cierto grado de responsabilidad, omitir que yo pude haber sido el causante de eso. Porque tengo asociado que algo malo puede pasar, entre otras cosas. Creo que, digo, de la mano de la asertividad, la mano de la empatía, como lo mencionaba respecto a cómo poner un límite, explicar de forma adecuada y darse permiso. Yo creo que la paciencia es imprescindible también, pero no para con el otro, sino para conmigo. Porque lo que decía en un principio al comenzar esta sesión era parte también que los niños sí entienden. Muchos algunos tienen esa creencia de que el niño, por ser el menor, no entiende, por ser pequeño, y ahí la película de Matilda, que una de mis películas pues favoritas, me atrevería a decir, es esta por los ejemplos y las referencias que da. Hay dos escenas en donde una está el papá y otra está la directora de la escuela, la Tronchatoro, que alguien le decía entonces. De estas dos personas. Andas quemando gente. Y los dos, en un momento en donde Matilda alza la mano para dar su punto de vista, ellos le dicen, yo soy grande, tú pequeño, yo soy listo, tú tonto, yo estoy bien, tú estás mal. Y yo he visto padres, en el ámbito aquí en la clínica, cómo la referencia hacia los niños pequeños suele ser ese. La de, es que no le puedo explicar porque está pequeño. Pues sí está pequeño, pero no pendejo. O sea, sí puede, perdón por la expresión, o sea, está pequeño, pero no tonto. O sea, sí puede entender. Quizá no comprende como tú comprendes. Aunque a veces me atrevería a decir que los niños comprenden más. ¿Sí me explico? Pero es como cuando dices que el perro no entiende. No, el perro sí entiende, me cae de madre que sí entiende. Si yo pongo, por ejemplo, a la chiquis, la otra vez, una de las sesiones que estábamos acá al lado, precisamente, se subía y se subía y se subía. Mi madre tuvo bien regalarle, ¿por qué no me la regaló a mí? Se la regaló a la chiquis, una camita. Y entonces, cuando yo estaba aquí en las consultas, se subía y era más espacio el que le dejaba a ella y después yo ya estaba todo chueco y la chiquis bien acomodada. El punto está en que cuando tuvo su cama, la empecé a acomodar y literalmente le decía, este es tu lugar, este es tu espacio, este es el mío, tú quédate allí, yo acá. Y aunque me gusta que se suba conmigo, que abrazarle y demás, por eso el límite es personal. Yo necesito comprender que necesito mi espacio, que necesito mi tiempo. ¿Qué pasa si yo rompo, por ejemplo, en esta referencia con la chiquis, rompo yo porque vaya a sentir feo la chiquis? Que sienta lo que tenga que sentir. No la estoy rechazando porque no la quiera, le estoy mostrando que tenemos espacios diferentes.
No sé si me explico. Sí, y eso no te hace ni más malo ni más bueno. No. Y al contrario, pues imagínate estar cuidando la susceptibilidad de toda la gente, pues nunca vas a acabar. Por supuesto, pero por ejemplo en el caso de la chiquis fue mucho de repente, no sé si la has visto cuando pone sus caritas así como y pinches ojazos que tiene la chiquis, sí, muy bonita la perrita, y se me queda viendo así como, yo siendo muy mi diálogo, quiero pensar que no es una situación psiquiátrica, pero muy mi diálogo así como ¿por qué no me dejas subir, no? Digo, eso es lo que interpreto. Y muy como, pues porque tú tienes tu espacio, porque yo tengo el mío. Mucho va a esta parte también, por ejemplo, cuando los padres tienen hijos pequeños y el niño entra en esta etapa en la que quiere dormir con los papás. Es uno de los factores importantes a observar también, es lo que acabas de mencionar. Si te mando para tu cuarto, te mando para tu cama, no es porque no te quiera, entiendo que quieres sentir seguro. Te puedes dormir con nosotros, pero donde vas a despertar va a ser en tu cama. ¿Se me explico? Porque este es espacio de dos. Y hay quien diría, pero pues ¿qué tiene su hijo? Sí, pero va a llegar un momento donde se va a generar esta condición, ¿cómo se le llama? Esta fusión o mezcla. Ya muy como en las películas, no sé si has visto, por ejemplo, cuando 3 meses y el bebé o el perrito, lo que sea, y 5 años después y el perrito ya no es un perrito, ya es un pinche perrote. Muy como con los hijos. Duérmete con nosotros, no pasa nada. El psicólogo Charlie está loco, ¿qué le haces caso a ese cabrón? De repente, 20 años después, y ya no lo puedes sacar de tu casa. Y hasta en los roles afectan, ¿no? Es que ya no lo vas a poder sacar de tu casa porque le hiciste creer que siempre iba a tener que estar ahí, o que era su derecho, más que su derecho, que era obligación del padre o de la madre, dejarle ese espacio. Yo he escuchado hijos que dicen, yo nada más estoy esperando literalmente con estas palabras, yo nada más estoy esperando a que se mueran para que me dejen lo que me corresponde. Y aparte es de, ¿y qué trabajaste o qué hiciste? ¿Cómo te lo ganaste? No, pues es que yo soy su hijo. Sí, papi, pero pues hay que chingarle, o sea, nada, diría aquí, ¿no? Nada de la nada viene y nada de la nada va, ¿no? O sea, esta parte de, pues gánatelo, no hay ningún problema dentro de lo que cabe, cada quien tendrá su forma de formar en ese sentido, pero creo que sí es muy importante hacer énfasis con respecto a por qué se ponen ciertos límites. No te pongo un límite porque no te quiera, es más por el contrario, es que te lo pongo, o sea, te pongo un límite porque te amo, te pongo un límite porque si sé o concientizo que si no te lo pongo yo, en el momento en el que saques la vida misma te lo la va a misma poner. vida te va a poner un madrazo y no te lo va a poner como te lo pondría yo, porque hay una gran diferencia y que en esto radica también entre la autoridad y el autoritarismo. Yo como autoridad puedo ser rígido, puedo ser violento a cierto punto en la forma en la que me ves como el que pone un límite. No recuerdo exactamente si es una historia de Bucay, pero es básicamente cuando un padre le pone un límite a un hijo y el hijo le responde, ya no te quiero, ya no eres mi papá, o ya no eres mi mamá, o pues ya no te quiero pa' pronto, ¿no? La respuesta es, por lo menos en la historia, insisto, no recuerdo dónde lo escuché, decía, qué bueno, ¿qué crees? Yo no estoy para que me quieras. Podrá sonar de repente como algo muy, muy brusco, no sé cómo decirlo, pero es que yo no estoy para que me quieras, yo estoy para formarte, y mi labor es formarte pese a que no me quieras. Es más, sé que algo que es muy probable es que dejes de quererme, pero en algún momento yo me lo diría a mí así, chingo a mi madre, me lo vas a agradecer. No se trata de que te violente, no se trata de que te castigue sin sentido, que te ponga sanciones que no entiendas. No se trata de que sea rígido a lo güey, a lo polarizado, a lo extremo. No se trata de que no te ponga límites porque vayas a sentir feo. Vas a sentir feo. Es como se ha hecho muchas veces, no quiero poner esa referencia, es muy de lo que comenta Roberto aquí, de cuando se le vacuna a alguien. Yo lo he puesto de esta forma. Muy, muy similar a la metáfora de las vacunas. A mí no me gusta inyectarme, o sea, las medicinas e inyecciones, vaya. Es que yo me quedo con lo que habla ya. Entonces, no me gustan las inyecciones, pero me gusta menos estar enfermo. ¿Sí me explico? Sé que un tratamiento de 5 inyecciones, pues la verdad es que no me gusta, y luego esas inyecciones que son como aceitosas, más me revientan. ¿Sí me explico? Pero me molesta más estar
Iba a decir una mentira, iba a decir, me molesta más estar echado en el sillón. No, pero eso sí me gusta. Lo que no me gusta es sentir que el cuerpo cortado, vaya, todos los síntomas de una enfermedad. Pongo sobre un límite personal, porque eso insisto, también los límites en ese sentido son para mí. No me gusta estarme poniendo vitaminas o inyectarme por un tratamiento médico, pero me gusta menos estar enfermo. No me gusta, yo tengo esta rutina, o en algún momento me hice esta rutina soy muy distraído con respecto a algunas actividades. Entonces, actividades en la computadora o en escrito. Y entonces agarraba un puñito de dulces, porque también soy dulcero, o me gusta ser dulcero, y lo ponía al lado. Entonces me decía a mí mismo, no vas a comer ningún dulce hasta que termines tu determinada actividad. Y entonces era como, ¿quién me va a detener? En ese sentido, pues nadie me decía nada. Nadie me decía, no agarres dulces. Era yo conmigo diciéndome, esta es la recompensa, esa es tu chamba. ¿Quieres la recompensa? Acaba tu chamba. En términos simples, creo que es explicarme, podría ser una forma de frustrarme. ¿Quieres el dulce? Gánatelo. Como un incentivo, como una ganancia, una ventaja, es parte de lo que le da funcionalidad a los límites. No sé si estás de acuerdo. Sí. Y una cosa que, no sé si estás de acuerdo, Charlie, que mencionabas en la forma de decir, muchas veces, aunque no le digas a los hijos como tal las cosas, pero si las actúas, también le das una referencia. ¿A qué me refiero? A que tú decías, hay que explicarles, o no es necesario decirle, no hagas esto, no hagas aquello. Con el simple hecho de actuar las cosas, muchas veces los niños lo toman como referencia. Yo me atrevería a decir que agarran más en lo que tú haces como tal, que en lo que a veces le dice uno como padre, vaya. Así es. Gran porcentaje del aprendizaje del aprendizaje humano es a través de lo que observamos. Y pues también ver la parte de que siempre es un límite, no va a ser castigo. Yo creo que es un mito. Y es buen momento para los que así lo quieran, el cambiar ese paradigma, como que cambiar el castigo por consecuencia, desde la palabra. Como tú lo mencionabas, siempre va a generar ya sea consecuencia para bien o para mal. Pero si tú lo ves como castigo, pues ya partes desde que lo estás viendo en una negatividad como tal. Y es mucho por eso que mucha gente le o hasta yo en su momento decía, no, pues los límites no. Me daba No, me da ahí, se te salió. No. Pero si lo ves como no como castigo, sino como una consecuencia, pues yo creo que le vas a avanzar más en ese lado de saber poner límites. Claro. Y ver que son personales, como tú lo mencionas. Para poder poner un límite, primero tú te lo tienes que poner a ti y respetarlo. Porque Claro. si lo intentas poner en tus hijos, en tu pareja, en tus papás, en X persona, si tú no lo respetas, si tú no sabes ponerte límites a ti mismo, a mí mismo, pues va a ser dificilísimo que lo puedas poner Claro. a las personas como tal. Creo que hay dos puntos dentro de eso. Es bueno, ahorita se me vino a la mente así como Coco, el poner muy mamonamente, porque es el que el límite sea coherente y que sea el que lo pone congruente, que tenga sentido. Sí, porque muchas veces nada más lo ponen a lo güey. Y es que yo he visto personas que dicen, en la casa no se fuma, y todo el tiempo con el cigarro. Dice, a ver, papá me dice que no se fuma en casa, pero él está fumando. Ahí hay bronca. Ahí hay bronca hasta ahí. Bueno, hasta ahí hay bronca. Pero después, ¿por qué tú sí fumas? Porque yo soy grande. Y entonces el razonamiento del niño a veces, no digo que siempre, ni que eso no es una regla, se va, ok, entonces yo no puedo fumar porque soy pequeño. Pero cuando sea grande, pues no va a haber bronca. Creo que esta congruencia y coherencia le dan más sentido al límite, porque es algo que voy a respetar, porque asumo y comprendo por qué se está poniendo, y va a ser algo que el límite pretende que haya un respeto.
que haya una funcionalidad y que haya una equidad, perdón, vaya un funcionamiento dentro de las personas que están coexistiendo, lo que decíamos hace un momento. ¿Te parece si leemos los comentarios? Dice Luz Juárez Vergara, buenas tardes, hola Luz, dice Yanderi Jiménez, hola buenas tardes Luz y Yanderi. Héctor Flores dice, hola Charlie, gracias por compartir, un cordial saludo desde Santana, California. Muchísimas gracias Héctor, gracias por comentar, por compartir, por estar presente en esta transmisión. Eduardo Tello dice, Charlie, buenas tardes, bendiciones para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias Eduardo, ha estado aquí también, ha estado aquí conviviendo con nosotros un rato. Gracias por el comentario, gracias por el tiempo, por la compañía y un saludo y bendiciones también para ti y toda tu familia, una familia espectacular, lo digo en serio. También están en tratamiento, ellos lo han comentado abiertamente. Ya, se vio mi cara de caos. Ok, gracias a ti y a toda tu familia, de verdad. Miguelito Aldeco, ay, qué macho, dice, hola, buenas tardes Charlie, bendiciones, gracias Chino, el famosísimo Chino, gracias y pues aquí nos estamos viendo. Y César Cortés dice, saludos Charlie y César, aprendí una vez más de ustedes y eso en mi rol de padre, los límites y reglas bien implantados me han servido para el correcto funcionamiento en mi entorno familiar y persona. Gracias, familia Tocino. Un saludo a toda la familia Tocino. No sé si es papá o mamá Tocino, o hijo Tocino, o hija Tocino, pero... Toda la familia Tocino. Pero pues bueno, qué bueno, la intención es precisamente que esta información pueda ser de utilidad para todos ustedes y pues si el caso es que está funcionando, enhorabuena, muchísimas gracias. Lucero García dice, hola chicos, buenas tardes, lista para aprender algo nuevo, muchas gracias por su tiempo, por su espacio y por su conocimiento, les mando un fuerte abrazo. Igualmente Lucero, Luz, muchísimas gracias por el tiempo, la compañía y por el comentario. Sasa White dice, es la oreja del Samadhi. También, prácticamente todos me iba a ir regresando, pero familia Tocino es del Samadhi, Luz es del Samadhi y la oreja también es del Samadhi. Dice, buenas noches Charlie y César, bendiciones, igualmente bendiciones y éxitos. Sala Van dice, buenas noches Sala, gracias por tu comentario. Pati Nieto dice, linda tarde chicos, escuchando, gracias por su tiempo y aprendiendo. Gracias Pati, también compañera del grupo Samadhi, aquí andamos. Monse Bulma Barrón dice, hola chicos, un gusto de escucharlos, a ver qué aprendemos, pues a ver qué podemos mostrar, ¿no? Muchísimas gracias, gracias Monse, Paola por el tiempo, la compañía es paciente mía y pues ahí andamos también para pues dudas que lleguen a surgir. Adriana García Hernández dice, hola, buenas tardes también compañera del grupo Samadhi. De veras, perdón, Monse Bulma, gracias a ti y a toda tu familia, un fuerte abrazo y saludo, a la tristeza que ahí anda, a Christopher por supuesto, que se mejore y que todo salga bien. Diana Gold, no sé si te suena. Hola César y Charlie, linda noche, ya aquí presente agradeciendo que comparten sus conocimientos, bendiciones siempre. Gracias a ti, no sé si quieres hacer esta noche una amenaza. Pues sí, la misma de cada 8 días. Al rato nos vemos, un beso y un abrazo a mi esposa. Y fíjate, aquí es la única forma que me dice por mi nombre. Sí, qué raro. No, como su nombre. Ok, muchísimas gracias por el comentario, aquí andamos. Yo te lo cuido porque de repente se anda perdido. ¿Quién sabe dónde anda, luego? Dice Luz Juárez Vergara, gracias por el tema. Muy interesante, muchísimas gracias a todos ustedes también por integrarse. Dice Idhut Sagrab, que es Judith Vargas. Buenas tardes licenciados, Judith Vargas. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ya te lo pone para que no te compliques a leer el nombre. Sí, pero ya lo ubico, las primeras veces sí no lo ubicaba, ahorita ya lo ubico. Monse Bulma Barrón dice, yo creo que la parte que tenemos que trabajar son las emociones que tal vez a ver, espérame, porque luego le alargo y ya no le entiendo. Yo creo que la parte que tenemos que trabajar son las emociones, porque tal vez sepas las reglas y los límites, pero si no sabes trabajar tus emociones, no sabes cómo utilizar las reglas y los límites. Y siempre decir te quiero hijo, pero no estoy de acuerdo en tus acciones. Bueno, eso creo. Por supuesto, es parte de lo que comentábamos, parte de lo que es desarrollar inteligencia emocional. Reconocer que si me estoy enojando por que entrada, creo que va mucho de la mano la inteligencia emocional en el sentido de comprender que las emociones no son malas, no hay emociones malas ni buenas, son emociones y como tal traen un mensaje. El mensaje que me trae el enojo generalmente, porque tampoco es siempre, es algo me está incomodando.
Y para cuando algo me está incomodando es importante hacérselo saber. Es por ejemplo, en este momento en el que de repente tú empezaras a abrir más tu abanico de las piernas y me empezaras a hacer cada vez más de lado. Si esa parte me está incomodando, es necesario que dialoguemos. El límite va parte del diálogo, por supuesto. Oye, no te hagas tanto para acá, guárdame este espacio, lo que se tenga que hacer. ¿Qué pasa si yo no le hago caso a mi emoción? De repente el enojo se va a convertir en encabronamiento o en ira. Bueno, en México sería encabronamiento. En otras partes, ira, ¿no? Ira de enojo, ¿no? Sí, no de ira. De ira, no. Sí, entonces sería esta cuestión de hacer caso a mis emociones. Y por supuesto lo que mencionamos un momento. Es normal o puede entenderse, asumirse como parte de que en el momento en el que pongas un límite, alguien va a salir encabronado. De alguna forma, no es agradable recibir un límite. Personalmente, los límites que me pongo, no me resultan agradables porque a cierto punto me privan cosas que me gustan o que quiero. Pero, o sin embargo, eso de lo que me estoy privando, de lo que pudiese privar a otra persona en el sentido de un límite a un hijo, por ejemplo, por eso es la parte de que sean coherentes y congruentes, que no sea un sinsentido, porque pues, papá, ¿me puedes comprar determinado juguete? No, pero ¿por qué no? Pues no hay dinero y fagote, o sea, no hay dinero para mis juguetes, pero sí para tus chelas, ¿no? O sea, tampoco seas cabrón, es necesario tener un equilibrio. Ceder, ¿no? También en esa parte no ceder, porque si ya lo pusiste y a determinado momento cedes a, echarte para atrás, pues ahí tu credibilidad pues va a caer y vas, en vez de ganar o avanzar algo, vas a perder. Para atrás, pero horrible. Sí, y creo que va de la mano de lo que comentabas hace rato con respecto cuando se rompe el límite se pierde autoridad, imagen, respeto, credibilidad, etcétera, y al final, al rato que quieras poner otro límite a la persona, pues sí. Yo he escuchado a pacientes aquí que llegan diciendo, es que ahora sí me cumplieron, siempre me decían que me iban a internar y de repente sí se hizo real, ¿no? O sea, porque siempre decían, te voy a internar y ahora sí te voy a internar y ahora sí y de repente es la coherencia que mencionas, ¿no? Que el que tenga sentido, el que sea lo que mencionabas hace un momento con respecto a la negociación. Una cosa es negociar y otra cosa es ceder, que es lo que mencionas. Es válido que si yo estoy poniendo un límite, por eso es recapacitarlo. Antes de ponerlo, observa, ¿lo voy a tolerar? ¿Lo vas a aguantar? ¿Lo puedo tolerar? Si la respuesta es sí, adelante. Y una vez que se pone, que no se confunda ceder con negociar. Puedo yo negociar que el límite sea más flexible, pero no que se rompa. Claro. Es cierto que también hay ciertos límites, por eso los puntos anteriores se tocaba la cuestión de la educación o la formación del hijo, acorde a su nivel de desarrollo y acorde a su individualidad. No le puedo dejar a mi hija de 8 años actualmente el mismo límite hasta los 16, hasta los 20, ¿se me explico? Va a ir modificándose. No puedo manejar, no es conveniente que maneje el mismo límite con el de 10 que con el de 18, porque no son ni las mismas consecuencias, ni tienen las mismas capacidades de respuesta, no tienen la misma capacidad de resolver conflictos, etcétera. No le puedo dejar a una persona menor de edad un carro porque pues por imprudencia o por cuestiones de no concientizar o dimensionar los riesgos. Por eso se cometen muchos pues sí, precisamente muchos accidentes que pues más que accidentes son imprudencia por parte del que da las llaves. Claro. Quien dice, pues es que ya está grande, ya alcanza los pedales. Sí, pero todavía no dimensiona la consecuencia. Claro. Todavía no alcanza a percibirlo y eso puede generarle más conflicto. Entonces, yo espero haber esperamos haber respondido la pregunta o el comentario. Por supuesto que es importante atender a la parte emocional. Y hacerle lo que decíamos, hacerle saber que el límite no es un sinónimo de que no lo quieras. Porque te quiero, te pongo límites. Y el límite no tiene nada que ver con el amor que te tengo. Es decir, si hiciste o la persona hizo algo mal, algo errado o alguna equivocación que haya cometido, el acto que hiciste. Estoy molesto, no contigo, con lo que hiciste. A ti te amo, a ti te aprecio, a ti te quiero, a ti te estimo. Exactamente, no está condicionado por lo que haces. Puedo yo no estar de acuerdo con lo que haces, pero eso no quita que tenga un aprecio o determinada estima hacia la persona.
Entonces, bueno, pues es un punto independiente, pero totalmente parte de. Decía Judith, paciencia y tolerancia. Imagino que era cuando preguntábamos parte de qué hace que un límite funcione, o factores que atribuyen, factores que permiten que funcionen los límites. Por supuesto, la paciencia. Me atrevo a decir que la tolerancia es lo que decíamos para con uno. El otro pues va a aguantar hasta donde tú aguantes. Si tú aflojas, por decirlo de algún modo, pues el otro va a decir, ya viste cómo se van a empezar a ver esos sesgos o esas grietas en donde el otro va a poder entrar. A veces, por ejemplo, en lo que respecta a la formación de un hijo, considero que quienes están implícitos o involucrados en la formación del hijo tienen que ponerse de acuerdo previos a poner el límite, porque si no se convierten en estos bandos de ahora vamos a actuar que somos pareja, tú eres la mujer. Entonces tenemos un hijo y esta típica escena de ¿qué te dije? Preguntarle a tu papá. Mamá te dice que sí o papá te dice que sí y yo como el padre digo no está permitido, esto no se va a hacer, bla bla bla. Y entonces sabe que conmigo no se va a hacer, pero dice pues mamá siempre me dice que sí cuando yo quiero, ¿no? Entonces va con mamá y le dice ¿qué te dijo papá? No, pues que tú me dijeras. No, pues entonces vete, no hay ningún problema, ¿no? Creo que la comunicación en ese sentido sí es muy importante, porque no es que sean mañosos, es que son observadores y observan ese tipo de detalles en donde puede haber Van a ocupar todo lo que tengan para conseguir lo que buscan. No siempre ni todos, insisto, eso no es una regla, sino más bien ¿qué sería? Un punto de referencia de cómo puede operar. Entonces, pero la paciencia y la tolerancia considero que sí son importantes para con uno mismo, para el otro también, y de verdad hasta cierto punto aceptar que la postura del otro no va a ser de gracias porque me pusiste un límite, gracias porque me dijiste que no, te vas a encabronar y eso es normal, tienes el derecho a encabronarte, a entristecer, a sentir lo que sea que estés sintiendo. Retirarse en cualquier momento, de hecho. Pues sí, inclusive a retirarse. Es que yo le dije, mi pareja siempre me trajo de su güey y un día le dije que no y se fue. Era parte de. Es importante. ¿Por qué al otro no le conviene que pongas límites? ¿Alguna ventaja obtiene? Beneficio. Sí, por supuesto, de que no haya límites. Es que mi papá desde que entró a una terapia o desde que mamá fue a terapia ya no me dejan hacer lo que quiero, ya son más mamones, ¿no? Yo los he escuchado, sí, ya se han vuelto bien raros, ¿no? Más bien te están empezando a poner límites y obviamente no te conviene. Ya se han hecho muchas analogías respecto a esta parte, en otras sesiones también. Como paréntesis, las pueden ver en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5, en donde se suben las transmisiones. Y bueno, es importante también para darle una checada, porque todo trae una secuencia. Entonces, el otro puede irse, por eso es importante saber si la voy a aguantar, porque hay quien pone el límite, ya no te voy a permitir que me hagas esto. Y de repente veo que el otro se va y, bueno, sí pégame tantito, ¿no? Pero ya no me pegues tan fuerte porque sí me lo hacen. No, güey, o sea, no es no. En ese sentido, digo, hay cuestiones que, por ejemplo, y se decían hace un momento, no son negociables. La violencia, insisto, por lo menos desde un punto de vista personal, no es justificable, no se justifica de ninguna forma. Punto de vista personal nada más. Entonces, como parte del comentario, decía, pregunta, ¿cómo le pones un límite a un niño que no es tu hijo, pero lo quieres mucho? Cuando hace un comentario incómodo y sus papás no hacen nada. ¿Cómo le pones un límite a un niño que no es tu hijo, pero lo quieres mucho? Y cuando hace un comentario incómodo y sus papás no hacen nada, y no solo me incomoda a mí, sino a todos los adultos presentes. ¿Cómo sin herir su susceptibilidad? Ay, Dios mío. ¿Cómo sin herir su susceptibilidad o su autoestima? Pidiéndole que se calle. Y como decías tú, Charlie, considero poner un límite porque te quiero. La cuestión de, creo que no sé si se pudo haber respondido con lo que comentaba hace un momento, que todos los involucrados estén en el mismo contexto. Exactamente, en el mismo contexto, estén comunicándose al respecto, porque
yo podré poner un límite, pero si yo lo pone de referencia constantemente Roberto, sirve de poco el que yo cierre la puerta si va a haber alguien del otro lado que la esté abriendo. Se va a volver una casa de caos, de locos, en otras palabras. Con respecto al... Y que es importante el expresarlo como tal. Porque dices, bueno, quiero poner un límite, pero la otra persona tampoco es adivina. Si tú no se lo haces saber como tal, pues la otra persona dice, pues yo estoy actuando bien, la verdad. Es importante, yo siento que el expresarlo como tal, igual y no al niño como tal, pero si en este caso las personas con las que tú estás conviviendo, no es mi caso, Charlie, aguanta. Por más que te quieras, hablarlo con esa persona, yo creo que es lo más coherente hasta cierto punto. Y en el contexto con lo que estás, como tú mencionabas. Creo que, no, es que, digo, lo que mencionas es totalmente, creo que es acertado en el sentido de, a veces, es por eso es esta cuestión de observar realmente qué está pasando en el contexto. O sea, es una falta de límites, es un límite demasiado estricto el que se está poniendo, es que no se ha platicado, es que no se le ha explicado al niño, varía y depende mucho de la edad, por ejemplo, del niño. Mi hija, yo lo comenté abiertamente, en una ocasión estábamos, ya tiene rato, mi hija debe haber tenido como 5 años más o menos, íbamos en el transporte, su mamá, mi hija y yo. Y entonces ya estaba en el transporte una señora que, sin querer ser agresivo, violento u ofensivo, pero estaba gorda. El punto está en que mi hija, todos la vimos, todo se veía. El punto está en que mi hija dijo, oye papá, ¿por qué esa señora está tan gorda? Y su mamá y yo nos volteamos a ver como, hija, cállate, así como, todos lo sabemos, pero no le digas, ¿sí me explico? O sea, a veces es esta falta de prudencia, podría decirse así, tiene que ver con que algunas veces no se les explican, o a veces hace falta explicarle al niño que hay ciertos entornos en donde él no se puede involucrar. Mucho de lo que decíamos en una de las sesiones pasadas, no se trata de decirle, vete a ver qué puso la marrana, ¿no? Ni siquiera tenemos puercos, pero esta cuestión de explicarle, tener el tacto para hacerle saber que esta cuestión de que no se le involucra en ciertas conversaciones tampoco tiene nada que ver con él. Simplemente hay situaciones en las que los adultos tienen que hablar cosas o deben hablar cosas de adultos, que los niños o no es conveniente que escuchen o de alguna forma pues no les compete escuchar, etcétera, etcétera. Simplemente, digo, entre comillas, simplemente tener el tacto y que lo que comentaba hace rato, que estén de acuerdo. Yo he visto en ese tipo de bolitas de adultos donde el niño, le dicen a un niño, vete para allá, y tú dices, no, déjalo, no tiene nada malo que escuche. En un conflicto, en una discusión entre los padres, no, deja que escuche lo que me dices. Dices, no aguanta, el niño no tiene nada que ver en ese pedo. O sea, simplemente, y perdón por la expresión, pero no le compete al niño escuchar nada al respecto. Si las partes involucradas con respecto a la formación del niño están conscientes de qué cosas puede o qué cosas es conveniente, no que no pueda, qué cosas es conveniente que escuche, qué cosas puede el niño ya digerir, si se va a dejar que escuche, consciente de que puede que pregunte algo y asumir que esa respuesta también tiene que ir con el mismo tacto. Vaya, o sea, no nada más es como simple, es que hiciste sentir incómodo al otro. De entrada, no, nadie tiene tanto poder como para hacer sentir de determinada forma a otras personas. Influyen, sí es cierto, pero no es como que, ay, tú me hiciste enojar. No, lo que hiciste fue una pendejada y me molestó. Yo me molesté por lo que percibí, pero al final no tiene nada que ver con que lo hayas hecho con la intención de molestarme. ¿Sí me explico? Entonces, dentro de esto, esperando estar resolviendo, atendiendo la duda con parte de lo que ya comentabas, creo que sí es importante darse la oportunidad de explicarle al niño detenidamente por qué razones o por qué situaciones o por qué circunstancias no es conveniente que el niño se presente en determinadas conversaciones. Tratar al niño con respeto no significa incluirle en todas las conversaciones.
lo que decíamos hace rato, es que que no escuche porque no va a entender. Se ve mucho en el duelo, yo lo he escuchado muchas veces. Es que no le digas al niño que su abuelito falleció porque se vaya, no lo va a entender. El niño entiende muchas cosas. A veces creo que sería cuestión de observar un poco, y me atrevería a decir que algunos nos sorprenderíamos, incluyéndome, o yo me sorprendería si me detuviera un poco a escuchar los comentarios lo que observan, lo que comprenden. ¿No? A veces Me atrevería a decir que sí, de alguna forma. Entonces, no sé si quieres agregar algo. Espero haber resuelto, o esperamos haber resuelto esa parte. Dice Diana Gold, o lo más sano es pedirle que se calle y que los eduquen sus papás. Pues ahora sí que lo que es de César al César, ¿no? lo que es del César al César y lo que es de Dios. Es decir, no me compete pedir por eso la comunicación en los involucrados. Oye, tu chavo anda haciendo, tu niño, tu hija, lo que sea, anda haciendo tal cosa, o está haciendo determinados comentarios. Te lo comento no como crítica, no como queja, sino es lo que está haciendo y me percaté. O por lo menos hablar en primera persona. A mí me incomodó un poco. Entonces, pero es lo que te decía, el expresarlo, porque pues si tú no lo hablas, pues das por entendido que no hay problema. Exactamente. Entonces, pues no hay cómo darle una solución a ese conflicto, si se puede llamar así como tal. La comunicación es imprescindible. Entonces, se resume que sería como el punto clave, ¿no? Claro. Háblalo, exprésalo. Y a veces ni siquiera es con el niño, porque lo que decíamos, ¿no? El niño es reflejo de lo que ve en casa. Esa poca sutileza, si se pudiera decir así, que tiene el niño. No que sea forzoso que la tengan los papás, pero al final es por parte de los padres. Y a quien le compete también. Digo, yo me lo he puesto a pensar, o por lo menos ahorita en breve se me vino a la mente. No sé cómo reaccionaría, ahorita que me ponía a verlo, observarlo. No sé cómo reaccionaría exactamente si, por ejemplo, tú me dijeras, oye, es que tu hija dijo que la señora estaba gorda. El mismo ejemplo, ¿no? O sea, como, espero o creo tener la comprensión, si se pudiera decir así, para agradecerte y corregir si es el caso de lo que tengo que hacer. Pero también es cierto que no todos toman esta cuestión como muy propositiva, a ofensa, así como de, ¿y tú qué me dices? Mejor dedícate a tus hijos. Sí, y es muy común, eduque a sus hijos, señor, ¿qué se mete, no? Es un albur, ¿no? Te lo pueden tomar de una forma positiva o como algo poco apropiado. A veces es dejar que la situación pase, hacer la mención. Pero ya no te la haces de pedo, ¿no? Perdón la expresión, pero mientras tú lo verbalizas, yo creo que ya ahí... ya no baja. queda en ti. Ajá, baja, ya no te... Porque al rato si no lo avientas como tal, yo creo que te la vas a empezar a hacer de pedo. Sí. Es mi culpa, es esto, yo por no hablar y es... Así es. Mejor, digo, en mi punto de vista, lo mejor es hablarlo. Sí, coincido. Esperamos a ver que haya quedado claro. Dice Javier Venegas Islas, el buen Jorjais. Amigos, saludos, un abrazote y cuídense mucho, el Jorjais. El Jorjais, también conocido como... ¿Todavía lo siguen esperando? No, ya se perdió la esperanza. Se comió al Jorjais. De por sí el Jorjais ya se había comido al Jorjais, se lo volvió a comer. Se lo volvió a comer. Javier Venegas Islas, saludos al Barbas. Saludos. Un fuerte abrazo a él y su familia. Ya está esperando una bendición. Felicidades, él lo había expresado, entonces. Y si no, pues ya lo quemé. Entonces, pues ya. Dice Vivi Arechar. Hola, saludos de San Felipe Torres Mochas. Y qué tema tan excelente. No tengo hijos, pero cómo concientiza a quien sí los tiene y luchan día a día por darles la mejor educación. Saludos. Muchísimas gracias, Vivi, por el comentario, por el comentario y la participación. Y por supuesto, quien no tiene hijos, pues también tiene sobrinos, tiene primos, alguien pequeño. Y precisamente hay dos temas, y como paréntesis ya para ir cerrando también. Aquí en la clínica, lo mencionaba al principio, se tienen memorias USBs con algunos de los discos que dejaron grabados Roberto en paz descanse, Roberto y Alejandro, y dos de los discos que se están ahí en el ¿cómo se llama? Stock, es límites personales precisamente, y reglas y límites sanos para los hijos. Van junto con pegado. Los límites son personales, las reglas son a un aspecto
comunal. Los límites son un de uno. Entonces, pues igual si a alguien le interesa, ahí está el material, esperando pueda serle de utilidad y por supuesto estamos a sus órdenes. Gracias Vivi nuevamente por el comentario. Dice Mirna Tapia, buena tarde, gracias a los dos, gracias por la enseñanza a los dos y un abrazo a mi madrina Diana, saludos, bendiciones. Ah, ya sé quién es la de Eduardo Telo, es su madre, si no me equivoco. De Samad. Sí, del grupo Samadi ha asistido, de hecho, me parece, si no sé si estoy en lo correcto, creo que voy a ir a apoyar. Y pues bueno, ahí está el comentario. Dice Diana Gol, por último, mi esposo tiene un hijo que es muy inteligente y se presta para explicarle los límites y los entiende perfecto. Pero desgraciadamente no todos los niños son como él. Por eso agradezco a ustedes lo que comparten estos temas. Precisamente... Tú suéltala, Charlie. Tú eres el que pensabas que era amigo. No, yo nunca dije eso. Tampoco insinuó absolutamente nada. No, por supuesto, al final todos, cada niño se tiene muy en lo particular. Todas las personas se tienen muy en lo particular, por lo menos la gran mayoría. Con esto también quiero dar a saber que es importante precisamente ser específico con el niño en general y asumir que de verdad comprenden. Yo insisto en este punto, no hay Lucero, se me fue. Con esta cuestión de verdad comprenden, de verdad son muy receptivos a la información que se les da y como ya lo decías tú, aprenden más por lo que observan que por lo que se les dice. Entonces, por eso las palabras han de ser lo más específicas, claras, con lo que se quiere transmitir. Sí, por supuesto. Entonces, como punto último, pues cada quien atienda a la parte en específico, a la situación en específico, como corresponde. Y por supuesto, asumiendo que yo lo entienda, no significa que el otro lo está entendiendo como yo. ¿Se me explico? Y por supuesto también aplica no solo a niños, sino también a adultos. Que yo lo entienda no significa que todos lo entienden como yo. Es mi punto de vista, es mi perspectiva, es la cara. Ponían un ejemplo de manera breve. Ponía el celular y les decía a los pacientes, a los alumnos, ¿qué ven ustedes? Me decían una carátula, la cámara y demás. Y le decía, no es cierto, o sea, yo veo algo diferente. Y le decía, ¿qué pasaría si volteara el teléfono? Ya veían la pantalla y le decía, yo veo la carcasa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos perspectivas totalmente diferentes. Digo, un ejemplo muy al aire, quizá, pero vaya, el punto es... Igual y sí lo entienden, pero no de la misma manera también. Ese es el punto, al final tienes una perspectiva diferente a la mía, y no por eso significa ni que tú estés mal, ni que yo esté bien, ni viceversa. Entonces, pues bueno, esto es parte del tema, fue y es parte del tema de hoy. Esperando puedan ver la repetición en Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube. Y Ya, para cerrar. Para cerrar. Pues agradeciendo el tiempo y el espacio, Charlie, como cada 8 días, el que me permitas aquí compartir contigo algo de lo que pues podemos, de un punto de vista, vaya, como siempre lo digo, agradeciéndome al Poder Superior que me permitió estar nuevamente aquí y pues esperando estar la próxima semana. De hecho, bueno, así es la idea, pero no se sabe. Pero muchas gracias y esperando poder pues seguir aportando en lo que mi conocimiento se pueda dar. Pues sí, muchísimas gracias de verdad, César, por el tiempo, por estar presente, por la amistad también y pues por lo que nos aportas o lo que nos compartes. Igualmente me despido, mi nombre es Carlos Sánchez, con mucho gusto de estar aquí, de poder transmitir. Me la paso bien, de verdad, no sé si se note, pero yo lo siento.
Y es pues parte del show, ¿no? Entonces, gracias a todos de verdad por los comentarios, el apoyo, las vistas, los comentarios, el que compartan, que comenten y que reaccionen hace que esto siga creciendo. Y si saben de alguien a quien esta información, si descuidarse el proceso personal, si alguien consideran le puede hacer utilidad, compartirlo directamente o publicarlo en su muro, que sería también es una opción, ¿no? Entonces, las repeticiones están en Radio Humanismo 4 y 5 y esperamos que nos podamos ver el próximo miércoles, martes con Alejandro, miércoles con nosotros y el viernes con Roberto y Alejandro en la estelar. Entonces, la invitación a la experiencia del Grupo Samadhi este viernes 22, pues se van viernes 22, regresan domingo 24 y continuar con las pues los temas. Ahorita se está trabajando herencias generacionales con el maestro Roberto y tanatología con el maestro Alejandro. Entonces, información hay, ya no hay pretextos de que no hay escuela para padres, hay un chingo de material por todos lados, libros, audios, videos, bla, 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 bla. Entonces, es cuestión de acercarse y pues de seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.